El aire frío de la madrugada en Iztapalapa calaba hasta los huesos, un frío húmedo y denso que se aferraba a la piel como una segunda camisa helada. Carlos se despertó antes que el sol, mucho antes de que el primer rayo de luz se atreviera a cortar el velo gris de contaminación que cubría la Ciudad de México. El estruendo lejano de un camión de basura y el ladrido intermitente de un perro eran la única banda sonora de su amanecer. Se sentó en el borde del colchón delgado y desgastado, que compartía el suelo de concreto con otros 3 hombres en un cuarto no más grande que un armario. El olor a sudor rancio y a humedad era una constante, el perfume de la necesidad. Extendió la mano y tomó su viejo teléfono. La pantalla rota dibujaba una telaraña sobre la única foto que le importaba, Elena, su esposa, sonriendo con timidez, y en sus brazos, la pequeña Sofía, con sus ojos grandes y curiosos fijos en la cámara. La foto había sido tomada hace casi un año, justo antes de que él emprendiera el viaje al norte. Sofía parecía tan pequeña, tan frágil. Ayer, la llamada de Elena había sido breve y cargada de angustia. La tos de la niña no cedía, la fiebre iba y venía como una marea maligna. Necesitamos para las medicinas, Carlos. El doctor dice que es una infección fuerte. Cada palabra había sido un clavo en su pecho. Se frotó la cara con las manos ásperas, callosas por trabajos que ya no existían. Tenía que conseguir dinero. Hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Se puso los mismos vaqueros gastados y la sudadera descolorida de los últimos días, se calzó unas botas de trabajo con las suelas a punto de rendirse y salió en silencio, dejando a sus compañeros de cuarto sumidos en un sueño que él no podía permitirse. La calle era un laberinto de construcciones a medio terminar y fachadas sin pintar. Caminó a paso rápido, el vaho de su aliento creando nubes efímeras frente a él. Su destino era la glorieta cercana a una gran tienda de materiales de construcción, el punto de encuentro no oficial para jornaleros como él. Era un mercado de carne humana donde los hombres se ofrecían por un día de trabajo, un ecosistema brutal regido por la oferta y la demanda de músculo y resistencia. Al llegar, el lugar ya estaba lleno. Decenas de hombres, la mayoría con rostros curtidos por el sol y la preocupación, se agrupaban en pequeños corrillos, compartiendo un café aguado o un cigarrillo barato. La camaradería era frágil, una fina capa que cubría la competencia feroz que bullía por debajo. Todos estaban allí por la misma razón, la supervivencia. Carlos se unió a un grupo, asintiendo en silencio a los saludos apagados. No había mucho que decir. La ansiedad era un idioma universal que todos entendían. Pasó la primera hora. Varias camionetas se detuvieron. Cada vez, el mismo ritual, el vehículo apenas frenaba y una marea de hombres se abalanzaba sobre él, gritando sus habilidades. Albañil, patrón, yo sé de plomería, lo que sea, jefe, trabajo duro. Los capataces, con sus miradas evaluadoras, seleccionaban a 2, 3, a veces 5 hombres, y se marchaban, dejando atrás una estela de decepción y envidia. Carlos lo intentó 2 veces, acercándose con el resto, levantando la mano, intentando que su mirada transmitiera su desesperación y su fuerza. Pero era de complexión delgada, no tan corpulento como otros, y los capataces lo pasaron por alto sin una segunda mirada. El sol comenzó a subir, pero no trajo calor, solo una luz cruda que acentuaba la miseria del entorno. La esperanza de Carlos menguaba con cada minuto que pasaba. Pensó en Sofía, en su tos, en la impotencia de Elena. Un nudo se le formó en la garganta, duro y amargo. ¿Qué clase de hombre era si no podía cuidar de su propia familia? La vergüenza era un veneno lento. Justo cuando estaba a punto de rendirse, de aceptar que hoy sería otro día de hambre y fracaso, una camioneta diferente se acercó. No era una pick-up vieja y abollada, cargada de herramientas y sacos de cemento. Era una RAM negra, reluciente, con los cristales tintados. Se detuvo a unos metros del grupo principal, como si no quisiera mezclarse con el resto. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre que no encajaba. Vestía pantalones de vestir limpios, una camisa de botones y zapatos lustrados. Su rostro era impasible, sus ojos fríos y calculadores. No parecía un contratista. El hombre, al que luego conocerían como Ricardo, no gritó.
Simplemente se quedó de pie junto a su vehículo, observando a la multitud. Su calma era desconcertante, casi amenazante. Lentamente, algunos hombres, incluido Carlos, se acercaron, atraídos por la curiosidad y la anomalía de la escena. «Necesito a 5 hombres», dijo Ricardo, su voz era baja pero resonante, cortando el murmullo general. «Trabajo sencillo. Cargar y descargar unas cajas. Lejos de aquí. Pago bien. 3,000 pesos por el día». Un silencio incrédulo se apoderó del grupo. ¿3,000 pesos? Era más de lo que podían ganar en una semana entera de trabajo agotador. Era una cifra que sonaba a milagro, a salvación. Era el dinero para las medicinas de Sofía y mucho más. La duda luchó contra la necesidad en la mente de Carlos. ¿Por qué pagaría tanto por un trabajo sencillo? Olía a problemas, a algo que no era del todo legal. Pero entonces, la imagen de su hija febril apareció en su mente, borrando cualquier rastro de precaución. «Yo voy», dijo un hombre corpulento a su lado, dando un paso al frente. «Yo también», se apresuró a decir Carlos, su voz un poco más alta de lo que pretendía. Ricardo los examinó uno por uno, con una mirada que parecía pesar no solo su fuerza física, sino algo más, algo que Carlos no pudo descifrar. Señaló a Carlos y a otros 4 hombres. «Ustedes. Suban atrás. Ahora». Sin hacer preguntas, los 5 elegidos se apresuraron a la parte trasera de la camioneta. Carlos sintió una punzada de triunfo mezclada con un terror creciente. Al subir, vio los rostros de los hombres que se quedaban atrás, sus expresiones una mezcla de envidia y alivio. Como si supieran algo que él no sabía. La camioneta arrancó con suavidad y se alejó de la glorieta, dejando atrás el mercado de la desesperación. Mientras el vehículo se adentraba en el tráfico laberíntico de la ciudad, nadie hablaba. El aire en la parte trasera estaba cargado de una tensión palpable. Carlos se aferró al borde metálico, el viento frío golpeándole la cara. Miró el paisaje urbano pasar a toda velocidad, los edificios grises, los puestos ambulantes, la gente anónima. Se dirigían hacia el norte, alejándose de las zonas conocidas, hacia los polígonos industriales que bordeaban la ciudad como una cicatriz. El nudo en su estómago regresó, más apretado que nunca. Era la esperanza y el miedo, bailando una danza peligrosa en su interior. La camioneta tomó una salida hacia una carretera secundaria, y el paisaje se volvió cada vez más desolado. Finalmente, giraron hacia un camino de tierra que conducía a un enorme almacén de lámina oxidada, rodeado por una alta valla de alambre. No había otros edificios a la vista. Solo el cielo gris y el silencio. La camioneta se detuvo frente a un portón metálico. El viaje había terminado, pero Carlos tuvo la terrible certeza de que su verdadera prueba apenas estaba por comenzar. El sonido de la pesada puerta de metal corrediza al cerrarse fue un estruendo final, un punto y aparte que resonó en el vasto espacio del almacén y en el alma de Carlos. El clic del cerrojo fue casi inaudible en comparación, pero se sintió como el giro de una llave en una celda. La penumbra del interior, apenas rota por unos cuantos focos amarillentos colgados del techo altísimo, olía a polvo, a óxido y a algo más, un olor químico, penetrante y agrio que le picó en la garganta. La esperanza que había albergado durante el trayecto se disipó como el humo, reemplazada por una losa de hielo en el estómago. Ricardo se giró lentamente. La sonrisa afable había desaparecido de su rostro, reemplazada por una máscara de fría autoridad. Sus ojos, antes amigables, ahora recorrían a los 5 hombres con una mirada calculadora, como un granjero inspeccionando ganado. De las sombras de una esquina, junto a una pila de tarimas viejas, surgieron 2 figuras más. Eran altos, corpulentos, y la forma en que se movían denotaba una confianza que solo daban las armas que portaban ostensiblemente, rifles de asalto colgados al hombro, sus manos nunca lejos de ellos. «Muy bien, señores», comenzó Ricardo, su voz ahora despojada de cualquier calidez. Era plana, metálica. «Gracias por su voluntariado. El trabajo es simple, como les dije. Pero hubo un pequeño malentendido en la descripción». Caminó hacia el centro del almacén, donde una lona sucia cubría una serie de objetos voluminosos.
Con un gesto brusco, uno de sus hombres la retiró, revelando no cajas de cartón, sino decenas de barriles de plástico azul, idénticos y sin marcar. El silencio se hizo denso. Fue Javier, el hombre mayor de bigote cano que había compartido su pan con otro compañero en la esquina, quien rompió el hielo. Su voz, aunque temblorosa, tenía un filo de indignación. «Oiga, esto no fue lo que nos dijo», protestó, dando un paso al frente. «Usted dijo cajas. Esto es otra cosa. ¿Qué hay ahí dentro?». Ricardo soltó una risa corta y sin alegría. «Curiosidad. Mala cualidad en nuestro negocio. Lo que hay dentro es lo que paga su sueldo. Un sueldo que, por cierto, ya no es por día. Es por el trabajo completo. Y el trabajo termina cuando yo diga que termina». La verdad cayó sobre ellos con la fuerza de un golpe físico. No era un trabajo de un día. Era una sentencia. El pánico comenzó a bullir en el pecho de Carlos, un ácido que le quemaba por dentro. Miró a los otros. Sus rostros eran un espejo del suyo, la incredulidad dando paso al terror puro. La imagen de Sofía, de su sonrisa débil, de su necesidad de medicinas, se sintió de pronto lejana, un recuerdo de otro mundo, un mundo al que quizás no volvería. «No», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. «No, yo no puedo hacer esto. Mi familia me espera». Ricardo fijó su atención en él. Se acercó despacio, sus costosos zapatos de cuero crujiendo sobre el concreto polvoriento. Se detuvo a centímetros de Carlos, invadiendo su espacio personal. El olor a su cara colonia se mezclaba con el hedor químico del lugar. «Familia», repitió Ricardo en voz baja, casi íntima. «Todos tenemos familia. Yo cuido de la mía haciendo que hombres como tú cuiden de mi negocio. Tu familia estará bien mientras tú hagas exactamente lo que te digo. Pero si intentas ser un héroe». Dejó la frase suspendida en el aire, una amenaza más potente que cualquier grito. Fue entonces cuando Javier, en un arrebato de coraje o desesperación, se lanzó hacia la puerta. «No nos pueden hacer esto. Déjenos salir». No llegó muy lejos. Uno de los hombres armados se movió con una velocidad sorprendente. No usó su rifle. Simplemente lo interceptó, lo giró y le propinó un brutal rodillazo en el estómago. Javier se dobló, boqueando en busca de aire. Antes de que pudiera recuperarse, el segundo hombre lo sujetó por el pelo y estrelló su cara contra uno de los barriles de plástico. El sonido fue sordo y húmedo. Javier se desplomó en el suelo, un gemido escapando de sus labios mientras un hilo de sangre comenzaba a brotar de su frente. «Primer y último aviso», dijo Ricardo sin alzar la voz, sin siquiera mirar al hombre caído. Sus ojos estaban fijos en Carlos y los otros tres, que permanecían paralizados por el miedo. «Ahora, pónganse a trabajar. Quiero esos barriles cargados en el camión que está al fondo. De 2 en 2. Con cuidado, no queremos derrames. El contenido es valioso. Y muy tóxico». El terror era ahora una fuerza física, una mano invisible que los empujaba hacia los barriles azules. Nadie más dijo una palabra. El mensaje había sido recibido con una claridad brutal. Obedecer o sufrir las consecuencias. El joven que había estado tan ansioso por la mañana ahora lloraba en silencio, las lágrimas trazando surcos en su rostro sucio. Carlos se movió como un autómata. Se acercó a uno de los barriles junto a otro de los hombres, un tipo delgado y de mirada huidiza. Agarraron el pesado contenedor. Pesaba más de lo que parecía, y el plástico era resbaladizo. Mientras lo levantaban, un poco de líquido en su interior se agitó, y un vaho casi invisible escapó de la tapa mal cerrada. El olor químico se intensificó, mareándolo por un instante. Era un veneno, lo sentía en sus pulmones, en su piel. Caminaron con dificultad hacia la parte trasera del almacén, donde la lona de un camión de carga esperaba con su boca abierta. Dejaron caer el barril con un ruido sordo sobre el piso metálico. Al darse la vuelta, vio a Javier siendo arrastrado a una esquina por uno de los guardias. Estaba consciente, pero aturdido, la sangre manchando su camisa.
El trabajo continuó en un silencio opresivo, roto solo por el jadeo de los hombres, el ruido sordo de los barriles y las órdenes secas de Ricardo. Carlos sentía cada músculo de su cuerpo gritar en protesta, pero era el miedo lo que realmente lo agotaba. Con cada barril que cargaba, la realidad de su situación se afianzaba. No era un jornalero. Era un prisionero. La promesa de dinero para Sofía se había convertido en una trampa mortal. Había vendido su libertad, y quizás su vida, por una ilusión. Y mientras el sudor y el miedo se mezclaban en su rostro, comprendió con una certeza aterradora que el hombre que había entrado en esa camioneta de lujo buscando una oportunidad ya no existía. En su lugar solo quedaba un esclavo, contando los segundos en el infierno que él mismo había elegido. Los días se fundieron en una rutina gris y asfixiante, despojados de la luz del sol y del paso del tiempo. El único reloj eran los turnos de los guardias y el ardor constante en los pulmones de Carlos. El almacén era un infierno metálico, un eco perpetuo de barriles rodando, el siseo de los químicos y las toses secas de los 5 hombres atrapados. El aire, espeso y aceitoso, se pegaba a la piel y a la garganta, con un sabor amargo que nunca desaparecía. Cada mañana, si es que se le podía llamar así, comenzaba con un golpe seco en la puerta metálica y la voz áspera de un guardia gritando que se levantaran. El trabajo era brutalmente simple y repetitivo. Levantar los pesados barriles de un lado del almacén, transportarlos a una zona de procesamiento donde, con máscaras de gas baratas y mal ajustadas, debían verter su contenido en grandes tinas de mezcla. El hedor era tan penetrante que incluso a través del filtro se sentía como si agujas heladas pincharan el cerebro. Las manos de Carlos, al principio solo doloridas, ahora estaban cubiertas de llagas y callosidades que se abrían y sangraban. El dolor era una compañía constante, un zumbido bajo que subyacía a cada pensamiento. La comida era escasa, un trozo de pan duro y una botella de agua por hombre, 2 veces al día. Las raciones generaban tensión. Carlos vio a 2 de los hombres, Mateo y Luis, casi llegar a los golpes por una migaja caída. La intervención de los guardias fue rápida y violenta, un recordatorio de que su miseria era el único entretenimiento disponible. Desde entonces, el silencio entre los prisioneros se hizo más pesado, cargado de una desconfianza que envenenaba el poco aire que les quedaba. Javier, el hombre que había sido golpeado el primer día, era una sombra. Se movía con la lentitud de un autómata, sus ojos vacíos y fijos en el suelo, su espíritu visiblemente quebrado. Era una advertencia andante. El único que parecía resistir el colapso era Pedro, un hombre mayor, de cabello cano y rostro surcado por arrugas que parecían contar historias de una vida más digna. No hablaba mucho, pero a veces, cuando los guardias estaban distraídos, se acercaba a Carlos y le susurraba: «Aguanta, muchacho. No dejes que te roben lo de adentro». Esas pocas palabras eran un ancla en la tormenta de desesperación que amenazaba con ahogar a Carlos. Encontraba en la mirada firme de Pedro un vestigio de la humanidad que sentía que estaba perdiendo. Ricardo aparecía esporádicamente, siempre impecable, su traje contrastando grotescamente con la mugre del almacén. No gritaba ni amenazaba con violencia directa, su crueldad era más refinada, más psicológica. Una tarde, mientras Carlos luchaba por levantar un barril que se le resbalaba de las manos sudorosas, Ricardo se detuvo a su lado. «Carlos, ¿verdad?», dijo con una calma escalofriante. Carlos no respondió, solo tensó los músculos y siguió trabajando. «Estuve revisando tus cosas. Encontré tu cartera. Una bonita foto familiar». El corazón de Carlos se detuvo. El rostro sonriente de su esposa, Elena, y los ojos brillantes de Sofía aparecieron en su mente. Era la única foto que tenía. «Sofía», continuó Ricardo, saboreando el nombre. «Está enferma, ¿no es así? Por eso estás aquí. Quieres ser un buen padre, un buen proveedor». Se inclinó, su voz apenas un susurro venenoso al lado del oído de Carlos. «Ella te está esperando en casa». Sería una verdadera tragedia que su padre hiciera alguna tontería y no pudiera volver nunca, ¿entiendes, Carlos? Tu comportamiento aquí determina si ella vuelve a ver a su papá. Así que sé un buen trabajador. Por Sofía. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su esperanza.
La amenaza no era contra él, sino contra lo que más amaba. Ricardo le había puesto cadenas invisibles, más fuertes que cualquier grillete de acero. Desde ese día, Carlos trabajó con una desesperación febril, no por obediencia a sus captores, sino por un terror paralizante a que su pequeña sufriera las consecuencias de su rebeldía. Se sentía menos que humano, una herramienta, un animal de carga cuyo único propósito era mover barriles hasta que su cuerpo cediera. Los pensamientos sobre su familia, que antes le daban fuerza, ahora eran una fuente de tortura insoportable. Los días se convirtieron en semanas. El entumecimiento mental se apoderó de él. Ya no pensaba en escapar, la idea parecía tan fantástica como volar. Su mundo se había reducido a ese espacio claustrofóbico, al dolor de sus músculos y al miedo por Sofía. Se estaba convirtiendo en lo que Ricardo quería, un cuerpo sin voluntad. Una noche, mientras arrastraba un barril vacío hacia una pila de descarte en el rincón más oscuro y olvidado del almacén, tropezó. Su mano, buscando apoyo, golpeó contra el suelo de concreto, pero una sección sonó diferente. Hueca. Intrigado, aprovechando que el guardia de turno estaba adormilado en su silla a varios metros de distancia, se arrodilló disimuladamente, fingiendo ajustar la bota. Pasó los dedos callosos sobre la superficie polvorienta. Allí, casi completamente oculta bajo una capa de suciedad y una vieja lona desechada, sintió el contorno metálico de una rejilla. Era una pequeña compuerta de mantenimiento, quizás de unos 60 centímetros de ancho, sellada por el óxido y el tiempo. Olvidada. Insignificante. Nadie más la había visto. Era un defecto en la perfecta prisión. Probablemente no llevaba a ninguna parte, quizás solo a un conducto de drenaje o a un sótano inundado. Pero era algo. Una anomalía. Un secreto que solo él conocía. Por primera vez en semanas, mientras se reincorporaba lentamente y volvía a su trabajo con la mirada baja, Carlos sintió algo más que miedo y desesperación. No era esperanza, aún no. Era algo mucho más pequeño y frágil, una posibilidad. Una diminuta y peligrosa chispa que se encendió en la oscuridad de su mente, negándose a ser extinguida. El descubrimiento de la rejilla había sido como una inyección de adrenalina directa al corazón de Carlos. El día anterior, se había sentido como un fantasma, una cáscara vacía moviéndose por inercia. Hoy, mientras el sol de la mañana se filtraba débilmente por las ventanas altas y sucias del almacén, se sentía peligrosamente vivo. Cada sonido, cada movimiento de los guardias, cada palabra áspera de Ricardo, que había llegado con su habitual aire de superioridad, era ahora una pieza de información, una variable en la ecuación de su supervivencia. El miedo no se había ido. Al contrario, se había transformado. Ya no era el miedo paralizante del cordero esperando el matadero, sino el miedo agudo y vibrante del cazador que acecha a una presa peligrosa. Su mente, antes nublada por el agotamiento y la desesperación, ahora trabajaba a una velocidad vertiginosa. Observaba. Analizaba. Esperaba. Su primera tarea fue estudiar las rutinas. Descubrió que los dos guardias, a quienes mentalmente apodó el gordo y el flaco, tenían patrones predecibles. El gordo era perezoso, pasaba la mayor parte del tiempo sentado cerca de la entrada principal, absorto en su teléfono, levantando la vista solo cuando escuchaba un ruido inusual. El flaco era más nervioso y diligente, patrullaba el perímetro del área de trabajo cada 15 minutos, casi como un reloj. Sus miradas eran penetrantes, pero su ruta era siempre la misma. Había un punto ciego, una pequeña área detrás de una pila de barriles vacíos y oxidados, muy cerca de asteriscos o asterisco rejilla. Era un punto ciego que duraba, si sus cálculos eran correctos, unos 90 segundos en cada ronda. 90 segundos. Una eternidad y un parpadeo. Durante el almuerzo, la misma ración miserable de frijoles y una tortilla fría, Carlos se sentó a una distancia calculada de Pedro, el hombre mayor de rostro curtido que había mantenido una dignidad silenciosa desde el principio. Los otros hombres comían con la cabeza gacha, derrotados. Pero Pedro, aunque visiblemente agotado, aún tenía una chispa de desafío en sus ojos. Carlos necesitaba saber si esa chispa podía convertirse en un incendio.
El agua de hoy sabe más a óxido que de costumbre, murmuró Carlos, sin mirar directamente a Pedro. Pedro tardó un momento en responder, masticando lentamente. Es mejor que el veneno que movemos, replicó en voz baja, su mirada fija en la pared del fondo. Era una apertura. Pequeña, pero una apertura. ¿Crees que este veneno nos matará antes de que nos dejen salir?, continuó Carlos, su voz apenas un susurro. Pedro se giró ligeramente, sus ojos encontrándose con los de Carlos por primera vez en una conversación real. Había una evaluación en su mirada, una pregunta silenciosa. No creo que tengan planeado dejarnos salir, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una certeza terrible. Somos tan desechables como esos barriles. El corazón de Carlos martilleaba contra sus costillas. Era la confirmación que temía y necesitaba. Este hombre no se hacía ilusiones. No se aferraba a falsas esperanzas. Veía la verdad con una claridad brutal. El dilema lo consumió durante las siguientes horas de trabajo. Confiar en Pedro era un riesgo monumental. Un susurro en el oído equivocado, una palabra mal interpretada por un guardia, y todo estaría perdido. Ricardo le había demostrado a qué extremos llegaría para mantener el control. El recuerdo del hombre golpeado brutalmente el primer día era una cicatriz en la mente de todos. Actuar solo era más seguro, pero levantar esa rejilla de hierro, explorar lo que había debajo y escapar sin ayuda, parecía imposible. 90 segundos no eran suficientes. Decidió hacer una prueba. Durante una de las rondas del flaco, mientras el guardia pasaba por el lado opuesto del almacén, Carlos accidentalmente dejó caer una llave de tuercas de metal pesado. El estruendo resonó en el silencio tenso. El gordo levantó la cabeza de su teléfono al instante, su mano yendo instintivamente a la pistola en su cadera. El flaco se detuvo en seco y giró, su mirada barriendo el área con sospecha. Carlos se encogió, adoptando una expresión de torpeza y miedo, y rápidamente recogió la herramienta. «Cuidado, imbécil», gritó el flaco. «Haz tu trabajo en silencio». Carlos asintió sumisamente, pero por dentro, su mente registraba los datos. La reacción fue rápida, pero no inmediata. Hubo un lapso de 2 o 3 segundos antes de que ambos guardias estuvieran completamente alerta. El punto ciego seguía siendo viable, pero el margen de error era inexistente. Más tarde, aprovechó ese punto ciego. Mientras el flaco iniciaba su patrulla lejos de su zona y el gordo parecía cabecear en su silla, Carlos se arrodilló, fingiendo ajustar la base de una pila de barriles. Sus dedos, temblorosos por la adrenalina, rozaron el borde frío y metálico de la rejilla. No había una manija. Era una placa sólida, encajada en el concreto. Usando la punta de la llave de tuercas que había dejado caer antes, la deslizó en una diminuta ranura que había notado. Hizo palanca, aplicando una presión suave y constante. Por un segundo, no pasó nada. Su corazón se hundió. ¿Y si estaba soldada? ¿Y si era solo una pieza decorativa de una construcción antigua? Entonces, sintió un ligero movimiento. Un crujido casi imperceptible de metal contra cemento. Volvió a hacer palanca, con más fuerza esta vez, sus músculos tensos por el esfuerzo y el miedo. La rejilla se levantó 1 centímetro. Un olor a tierra húmeda y a moho, un aroma de libertad subterránea, llenó sus fosas nasales. Era el olor más dulce que había olido en semanas. Escuchó el sonido de las botas del flaco acercándose. Soltó la llave y dejó caer la rejilla en su sitio con un golpe sordo que sonó como una explosión en sus oídos. Se puso de pie de un salto, su corazón desbocado, y comenzó a limpiar un barril cercano con un trapo, sus manos temblando incontrolablemente. El flaco pasó a su lado, le lanzó una mirada indiferente y continuó su ronda. El peligro había pasado, por ahora. Esa noche, acostado en su colchón mugriento, Carlos tomó una decisión. La soledad era una fortaleza, pero también una celda. No podía hacerlo solo. El riesgo de confiar era grande, pero el riesgo de no hacerlo era la certeza de morir allí, ya fuera por los químicos, por un golpe o por la desesperación. Necesitaba a Pedro. Al día siguiente, durante una pausa para beber agua, se acercó al hombre mayor.
no hablaron. El silencio estaba cargado de vigilancia. Carlos tomó su vaso de plástico, bebió y, al dejarlo, miró directamente a Pedro. Luego, su mirada bajó deliberadamente hacia el suelo, hacia la esquina donde estaba la rejilla, y la mantuvo allí por un instante antes de volver a mirar a Pedro. Finalmente, levantó 2 dedos, un gesto sutil y rápido, casi invisible. 2 hombres. Nosotros 2. Pedro no reaccionó. Su rostro permaneció impasible. Por un momento aterrador, Carlos pensó que había cometido un error fatal. Que Pedro lo ignoraría o, peor aún, lo delataría. Pero entonces, mientras se daba la vuelta para regresar al trabajo, Pedro asintió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, un ligero descenso y ascenso de su barbilla. Pero fue suficiente. La alianza estaba forjada. Ya no estaba solo. La jornada siguiente comenzó como todas las demás, con el zumbido opresivo de la maquinaria y el olor acre de los químicos que se pegaba a la garganta. Pero para Carlos, algo fundamental había cambiado. El aire ya no solo estaba cargado de vapores tóxicos, sino también de una posibilidad silenciosa y electrizante. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Pedro, sentía el peso de su pacto no hablado. Ya no eran 2 hombres aislados en su miseria, eran una conspiración de 2, un secreto compartido en un infierno vigilado. La comunicación era su primer y más formidable obstáculo. Hablar era imposible. Los guardias, aunque aburridos, eran como estatuas con oídos atentos, y Ricardo aparecía en los momentos más inesperados, su presencia siempre acompañada de una caída en la temperatura moral del lugar. Así que desarrollaron un lenguaje propio, uno nacido de la necesidad y la observación. Un golpe accidental con una herramienta contra un barril metálico significaba atento. Limpiarse el sudor de la frente con el dorso de la mano derecha era todo despejado, mientras que hacerlo con la izquierda era una advertencia: peligro, nos observan. Gestos mínimos, casi imperceptibles para un ojo no entrenado, pero que para ellos eran tan claros como un grito. Su primer objetivo era investigar la rejilla de forma más exhaustiva. Necesitaban saber a dónde conducía, qué tan profundo era el descenso y si era una ruta viable o una trampa mortal. Carlos, con su mente metódica, ideó el plan. Aprovecharían el punto ciego que había identificado, pero necesitaban más que unos pocos segundos. Necesitaban una distracción convincente. Fue Pedro quien se ofreció como cebo. Su constitución era más robusta que la de Carlos, pero el trabajo extenuante y la mala alimentación lo habían dejado con una tos persistente que a veces se convertía en arcadas. Decidieron usar eso. A media mañana, mientras el guardia más joven y distraído hacía su ronda, Pedro, que trabajaba cerca de la pared opuesta a la rejilla, dejó caer su palanca con un estruendo metálico. Inmediatamente después, se dobló en 2, comenzando a toser de una forma gutural y violenta que sonaba terriblemente real. El guardia, sobresaltado, giró su cabeza y caminó unos pasos hacia Pedro, gritándole que se callara y volviera al trabajo. Era la señal. Carlos, con el corazón martilleándole en el pecho, se movió con una rapidez que no sabía que poseía. Se arrodilló, fingiendo ajustar la posición de un barril cerca de la rejilla. Sus dedos, temblorosos pero firmes, encontraron el borde metálico. Tiró. La rejilla se dio con un leve chirrido que fue ahogado por la tos de Pedro y el zumbido constante del almacén. Asomó la cabeza por la abertura. La oscuridad era casi total, pero un olor a humedad y tierra mojada subió hasta él, un aroma completamente distinto al infierno químico que lo rodeaba. Vio los contornos de un estrecho túnel de cemento. Antes de que el guardia pudiera volverse, Carlos dejó caer la rejilla en su sitio y se reincorporó, su rostro una máscara de esfuerzo laboral. El guardia le gritó a Pedro una última vez antes de reanudar su camino, sin sospechar nada. Cuando Pedro se enderezó, con el rostro pálido y sudoroso, miró a Carlos. Carlos asintió levemente, un movimiento casi invisible. La primera fase de su plan había funcionado. Sin embargo, su nueva dinámica no pasó desapercibida para Ricardo. El hombre tenía un instinto animal para detectar cualquier cambio en su rebaño. Esa tarde, mientras los hombres comían su escasa ración de pan duro y agua,
Ricardo se acercó a Carlos, sentándose a su lado con una familiaridad que le heló la sangre. «Te veo con más energía, Carlos», dijo Ricardo, su voz una seda venenosa. «Casi como si tuvieras una nueva motivación. O quizás un nuevo amigo». Su mirada se desvió hacia Pedro, que comía a unos metros de distancia, fingiendo no prestar atención. Carlos sintió una oleada de pánico, pero la imagen de Sofía le dio fuerzas para mantener la calma. «Solo intento hacer el trabajo para poder volver a casa, señor Ricardo. Es todo lo que me importa». Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Eso es bueno. Porque las distracciones son peligrosas aquí. La gente que tiene ideas a menudo sufre accidentes. Barriles que caen, resbalones inesperados. Sería una lástima que algo así te pasara. Tu pequeña Sofía te está esperando, ¿recuerdas?». Le dio una palmada en el hombro, una palmada que se sintió como una marca de propiedad. «Sigue concentrado». La amenaza velada dejó a Carlos temblando de ira y miedo. Ricardo lo sabía. O, al menos, sospechaba. El tiempo se estaba agotando. Esa noche, mientras fingían dormir en sus sucios colchones, logró arrastrarse hasta quedar cerca de Pedro. «Nos vio», susurró Carlos, su aliento apenas audible sobre el ronquido de los otros hombres. «Sospecha». «Siempre lo hace», respondió Pedro, su voz igualmente baja y áspera. «Ese hombre huele el miedo». «¿Qué viste?». «Es un túnel. De cemento. Creo que es un desagüe o un canal de servicio. No pude ver mucho, pero huele a tierra y agua. Es una salida». Hubo un largo silencio. Carlos podía sentir la tensión en Pedro. «Tenemos que irnos pronto», dijo Pedro finalmente, con una urgencia que rozaba la desesperación. «Cada día que pasamos aquí, nuestras posibilidades disminuyen. Él nos romperá o nos matará». «No podemos precipitarnos», replicó Carlos, tratando de controlar la situación. «Necesitamos saber a dónde va ese túnel. Necesitamos un plan para abrir la rejilla sin hacer ruido y algo para iluminar el camino. Si nos equivocamos, estamos muertos. Y si esperamos, también estamos muertos», siseó Pedro, la fricción entre su impulsividad y la cautela de Carlos haciéndose palpable en la oscuridad. «Elige tu forma de morir». Carlos no respondió. Sabía que Pedro tenía razón en parte. El peligro de esperar era tan grande como el de actuar. La amenaza de Ricardo resonaba en su mente. Cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar el túnel. La oscuridad, la humedad, lo desconocido. Era aterrador, pero era la única puerta que se había abierto en ese infierno. Él y Pedro tendrían que encontrar la manera de cruzarla juntos. Levantó la mano en la oscuridad y sintió que la mano de Pedro la encontraba, un apretón firme y desesperado que sellaba su determinación. Sabían que era la salida. Ahora comenzaba la verdadera tarea, planear cómo sobrevivir a ella. La amenaza de Ricardo flotaba en el aire viciado del almacén, tan tangible como el olor químico que se adhería a la ropa y la piel. Cada cruce de miradas entre Carlos y Pedro estaba ahora cargado de un peso nuevo, una urgencia que bordeaba la desesperación. Ya no eran solo dos hombres planeando un escape, eran dos conspiradores bajo el microscopio de su captor. Ricardo los observaba, sus ojos pequeños y penetrantes buscando cualquier fisura en su comportamiento, cualquier señal que confirmara sus sospechas. La vigilancia se había intensificado. Los guardias, antes aburridos y negligentes, ahora parecían más alerta, sus paseos por el perímetro del almacén eran más frecuentes e impredecibles. El plan, que en la penumbra de su mente parecía audaz y alcanzable, ahora se enfrentaba a la dura realidad de la logística. La rejilla seguía allí, una promesa de libertad, pero estaba sellada por el óxido y el peso. Necesitaban una palanca, algo con la fuerza suficiente para romper su agarre sin hacer un ruido que los condenara. Y después, la oscuridad. El túnel de desagüe sería un abismo negro, un laberinto sin luz. Necesitaban una llama, por pequeña que fuera. Durante 2 días, la comunicación se redujo a gestos casi imperceptibles.
Un leve asentimiento mientras cargaban cajas, un roce de hombros al pasar, una mirada sostenida un segundo más de lo normal. Fue durante una de esas breves pausas, fingiendo estirar la espalda, que Carlos notó un montón de chatarra en un rincón olvidado del almacén. Entre los palés rotos y el plástico desgarrado, vio una barra de metal delgada, probablemente parte de una estantería rota. Estaba oxidada, pero parecía sólida. Con una tos forzada para cubrir el movimiento, le hizo una seña a Pedro, inclinando la cabeza sutilmente hacia el rincón. Pedro, desde el otro lado de la sala, captó el mensaje. Sus ojos se entrecerraron en señal de comprensión. El problema de la luz parecía insuperable hasta la tarde siguiente. Uno de los guardias, un hombre corpulento y descuidado llamado Manuel, se sentó en un barril para fumar un cigarrillo, una violación directa de las reglas de Ricardo. Cuando terminó, arrojó el encendedor desechable casi vacío al suelo con indiferencia. Aterrizó cerca de un charco de líquido aceitoso. El corazón de Carlos se detuvo. Permaneció allí, un pequeño objeto de plástico rojo, brillando bajo la luz pálida del almacén. Nadie pareció notarlo. Durante la siguiente hora, Carlos y Pedro trabajaron para acercarse a ese punto, moviendo cajas, barriendo, creando un flujo de trabajo que los llevara orgánicamente hacia el premio. Fue Pedro quien, en un movimiento fluido mientras se agachaba para recoger un trapo, lo cogió y se lo metió en el bolsillo. Un triunfo silencioso que hizo que la sangre volviera a correr por las venas de Carlos. Con las herramientas aseguradas, surgió el dilema más pesado, los otros dos hombres, Mateo y Jorge. Carlos los observaba durante las largas horas de trabajo. Mateo se movía como un autómata, sus ojos vacíos, su espíritu aparentemente extinguido. Parecía haber aceptado su destino. Jorge, por otro lado, era un manojo de nervios. Sus manos temblaban constantemente y saltaba ante cualquier ruido fuerte. Era impredecible, y en su situación, lo impredecible era peligroso. Esa noche, en la sórdida área de descanso, mientras los demás dormitaban, Carlos se acercó a Pedro. ¿Y ellos?, susurró, su voz apenas un soplo de aire. Pedro ni siquiera miró en su dirección. Mantuvo la vista fija en la pared agrietada. No podemos, respondió con una finalidad fría. Mateo está demasiado roto. Se quedaría paralizado o haría ruido. ¿Y Jorge? Jorge nos vendería por una promesa vacía de Ricardo. Lo veo en sus ojos. Tiene miedo, y la gente con miedo hace cosas estúpidas para sentirse segura. Carlos sintió una punzada de culpa. Dejarlos atrás se sentía como una traición, como si estuvieran aceptando las reglas inhumanas de ese lugar, sálvese quien pueda. Pensó en su hija, en la razón por la que estaba allí. Su deber era con ella. Ayudar a los demás era un lujo que no podía permitirse si ponía en riesgo su única oportunidad de volver a verla. Tienes razón, concedió Carlos con amargura. La decisión dejó un sabor agrio en su boca, pero solidificó el pacto entre ellos. Serían solo ellos dos contra el mundo. Al día siguiente, como si pudiera leer sus mentes, Ricardo decidió actuar. Vamos a hacer algunos cambios por aquí, anunció con una sonrisa torcida. Quiero optimizar el flujo de trabajo. El cambio fue simple y devastador, separó a las parejas de trabajo. Puso a Carlos a cargo de mezclar los químicos en el extremo norte del almacén y a Pedro a apilar los contenedores sellados en el extremo sur. Una distancia de 50 metros los separaba, un abismo vigilado por dos guardias. Estaban aislados a plena vista. El pánico amenazó con apoderarse de Carlos, pero vio la mirada de Pedro desde el otro lado de la sala. Era una mirada firme, sin miedo. Decía, mantén la calma. Espera la oportunidad, la oportunidad llegó de una forma que no podrían haber planeado. A media tarde, el cielo azul brillante de las afueras de Austin comenzó a oscurecerse con una rapidez antinatural. Un viento frío se coló por las grietas del almacén, trayendo consigo el olor a tierra mojada y ozono. Los guardias miraron nerviosos hacia las pocas ventanas sucias. Parece que viene una de las grandes, murmuró uno de ellos. En cuestión de minutos, el cielo se abrió. La lluvia comenzó como un tamborileo suave sobre el techo de metal,
pero rápidamente se convirtió en un diluvio ensordecedor. El estruendo era tan intenso que ahogaba el zumbido de la maquinaria y las voces de los hombres. Luego, el primer trueno retumbó con una fuerza que hizo vibrar el suelo de hormigón. Las luces del almacén parpadearon y se apagaron por un instante antes de que el generador de respaldo se activara con un rugido. En esa breve oscuridad, Carlos buscó a Pedro. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra. La tormenta no era un obstáculo, era su cobertura. El ruido ahogaría cualquier sonido que hicieran al forzar la rejilla. La posible falla de energía crearía confusión. Era un regalo del cielo, una señal inequívoca. Sin necesidad de palabras, el plan se activó. Un leve asentimiento de Pedro fue toda la confirmación que Carlos necesitó. La adrenalina se disparó por su cuerpo, aguda y clara, ahogando el miedo y el agotamiento. Esperarían a que la tormenta alcanzara su punto álgido, a que los guardias estuvieran más distraídos, y entonces actuarían. Esta noche no habría otra oportunidad. La fuga estaba en marcha. El estruendo de un trueno cercano sacudió los cimientos del almacén, haciendo vibrar el metal corrugado de las paredes. Afuera, la tormenta no era una simple lluvia, era una furia desatada, un caos de viento y agua que parecía querer borrar el mundo. Para Carlos y Pedro, era una sinfonía de liberación. La oscuridad era casi total, rota solo por los destellos estroboscópicos de los relámpagos que se colaban por las escasas ventanas sucias, congelando por un instante las siluetas de los otros hombres que dormían, ajenos a la rebelión que estaba a punto de nacer. El único guardia que quedaba dentro caminaba de un lado a otro, su linterna cortando la penumbra. Estaba nervioso, más preocupado por las goteras que empezaban a formarse que por sus prisioneros. Ricardo se había ido a su oficina, probablemente para evitar el ruido y el creciente desorden del almacén. Era ahora o nunca. Con un cruce de miradas que valía por 1000 palabras, Carlos y Pedro se deslizaron de sus catres. Se movían como sombras, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el frío hormigón. Cada músculo de sus cuerpos estaba tenso, cada nervio alerta al más mínimo sonido que no fuera el de la tormenta. Llegaron al rincón oculto donde la rejilla los esperaba, su puerta a un futuro incierto pero libre. Mientras Pedro vigilaba, con el corazón martilleándole en el pecho, Carlos sacó la barra de metal que habían escondido. El frío del acero era un ancla a la realidad, un recordatorio del peligroso umbral que estaban a punto de cruzar. Carlos introdujo la punta de la barra en la ranura de la rejilla. Hizo palanca. Un gemido metálico, agudo y terrible, protestó contra la fuerza. Ambos se congelaron, esperando que el guardia se diera la vuelta. Pero en ese preciso instante, otro trueno, más potente que los anteriores, rugió directamente sobre ellos, ahogando el ruido del ator. Fue una bendición del cielo caótico. Animado, Carlos aplicó todo el peso de su cuerpo, la desesperación dándole una fuerza que no sabía que poseía. Los músculos de su espalda y brazos ardían. Pedro se unió a él, y juntos, en un esfuerzo sincronizado y silencioso, tiraron de la barra. Con un último chirrido agónico que se perdió en el estruendo exterior, los tornillos oxidados cedieron y la rejilla se abrió. Una ráfaga de aire viciado y húmedo, el aliento fétido de las entrañas de la tierra, les golpeó en la cara. No había tiempo para dudar. Pedro fue primero, deslizándose por el agujero oscuro y estrecho. Carlos le pasó la barra de metal y el encendedor, y luego lo siguió, introduciendo su cuerpo en la boca del túnel. Por un segundo, miró hacia atrás, a las figuras dormidas de los otros hombres, una punzada de culpa mezclada con el instinto de supervivencia. No podía salvarlos a todos. Solo podía salvarse a sí mismo, por Elena. La oscuridad dentro del túnel de desagüe era absoluta, una negrura palpable que ahogaba la vista y agudizaba los otros sentidos. El espacio era claustrofóbico. Tenían que avanzar a gatas sobre una capa de lodo y desperdicios que se pegaba a su piel. El olor era nauseabundo, una mezcla de podredumbre y químicos que les revolvía el estómago. Carlos sacó el encendedor y lo prendió. La pequeña llama temblorosa era su único sol en este infierno subterráneo.
Proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes curvas y húmedas, revelando el lento goteo de agua sucia y el ocasional brillo de los ojos de una rata. Avanzaron en silencio, el único sonido era el de sus propias respiraciones agitadas y el chapoteo de sus manos en el fango. El túnel parecía no tener fin. Cada metro era una conquista, cada movimiento un acto de fe. De repente, Pedro, que iba delante, se detuvo. Carlos casi choca con él. ¿Qué pasa?, susurró Carlos, el pánico afilando su voz. Pedro no respondió. Solo señaló hacia adelante con la mano temblorosa. La llama del encendedor iluminó su obstáculo, una reja de hierro oxidado bloqueaba completamente el paso. La desesperación, fría y afilada, amenazó con paralizarlos. Habían llegado tan lejos solo para encontrar otra jaula. Pero Carlos se negó a rendirse. Recordó la barra de metal. La palanca, dijo, su voz un eco ronco en el túnel. Pásamela. Trabajaron con una urgencia febril. El espacio era tan reducido que apenas podían moverse. Carlos introducía la barra entre los barrotes mientras Pedro empujaba con los hombros y los pies, usando las paredes del túnel como apoyo. El metal crujía, los músculos gritaban, el aire se volvía espeso y difícil de respirar. Sentían que sus fuerzas se agotaban. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, uno de los anclajes de la reja cedió con un chasquido sordo. Reunieron sus últimas energías y empujaron una vez más. La reja se dobló lo suficiente para que pudieran pasar, rozando sus cuerpos contra el metal oxidado que les rasgaba la ropa y la piel. Siguieron adelante, exhaustos pero impulsados por la adrenalina. Y entonces, lo sintieron. Una corriente de aire. Un aire que no olía a podredumbre, sino a tierra mojada y a lluvia. A lo lejos, una mancha de gris pálido rompía la negrura. La salida. Se arrastraron hacia la luz con una velocidad desesperada, sin importarles los cortes ni el cansancio. La abertura era una alcantarilla al costado de un canal de desagüe. Uno por uno, emergieron del túnel, cayendo sobre la hierba mojada. La lluvia fría les azotaba el rostro, pero nunca se había sentido tan bien. Era real. Era limpia. Era libertad. Se pusieron de pie, jadeando, empapados y cubiertos de lodo, pero libres. A lo lejos, el almacén era solo una silueta oscura contra el cielo tormentoso, una pesadilla que por fin quedaba atrás. Corrieron sin rumbo fijo, solo alejándose de ese lugar maldito, hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas no pudieron más. Se detuvieron bajo el refugio de un viejo puente, temblando de frío y de emoción. La tormenta comenzaba a amainar, dando paso a la primera luz del amanecer. Lo hicimos, susurró Pedro, una sonrisa incrédula en su rostro. Maldita sea, lo hicimos. Se miraron el uno al otro, dos extraños unidos por el sufrimiento y la esperanza, ahora hermanos en la libertad. Sabían que no podían permanecer juntos. Sería demasiado peligroso. Pedro metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño fajo de billetes arrugados y húmedos. Toma, dijo, poniéndolos en la mano de Carlos. Yo tengo familia cerca. Estaré bien. Tú no necesitas más. Para tu hija. Carlos intentó negarse, pero Pedro insistió. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas, una mezcla de gratitud y agotamiento. No sé cómo pagarte, Pedro. Ya lo hiciste. Me diste esperanza cuando no tenía nada, respondió Pedro, dándole una palmada firme en el hombro. Ahora vete. Cuídate, hermano. Con una última mirada de entendimiento, se separaron. Pedro desapareció en una dirección y Carlos se quedó solo, observando las luces distantes de la Ciudad de México que comenzaban a parpadear. Estaba sucio, herido y no tenía nada más que el dinero de su amigo y la ropa rasgada que llevaba puesta. Pero mientras comenzaba a caminar hacia la ciudad, hacia la posibilidad de encontrar a Elena, sintió algo que creía haber perdido para siempre, el control de su propio destino. El aire de la mañana era frío, pero en su interior, una pequeña y tenaz llama de esperanza comenzaba a arder con fuerza. Ya no era una sombra en un almacén. Era un hombre caminando hacia el amanecer.
Era un padre que iba a volver a casa.